La huérfana de la brujería. Aterrador relato de magia negra, demonios y brujería 100% real. Buenas noches. ¿Creen ustedes en la brujería? Yo sí, y más porque mi tío y mi padre se dedicaban a las artes oscuras paganas y también a la nigromancia. Ellos hacían sus reuniones y poco a poco se empezaban a meter de lleno en la brujería, hasta que aprendieron todo lo malo. Pero años después se les salió de control y ambos murieron de la manera más aterradora y fea. En pocas palabras, tuvieron las muertes más dolorosas y espantosas, además de extrañas, de las que se tenga conocimiento. Les cuento que primero mi tío falleció por cirrosis, expulsando sus órganos, allí en un hospital. El pobre lloraba de dolor y la pasó muy mal, porque fue una muerte lenta, dolorosa y agonizante. Y en verdad, porque era de brujería. Pues por el simple hecho de que no tomaba ni una sola gota de alcohol. Por eso decimos que a él se le regresó todo el daño que hizo. En cambio, mi padre, de la noche a la mañana, se volvió un alcohólico. Y una vez en su desesperación por seguir tomando, salió a la tienda. Y al pasar cerca del monte, algo lo atacó. Y al amanecer, lo encontramos todo aguzanado en un terreno baldío ya sin vida. Lamentablemente esto pasó porque se metieron en el territorio de Doña Peche, una bruja curandera, pero de las buenas. De hecho, todos conocíamos a esta mujer, la cual era la competencia de mis familiares. Esta mujer hacía limpias, rezos, velaciones, enterraba maldiciones y trabajos en los cementerios. Eso sí, cobraba muy caro por sus servicios. Hasta que una vez la encontraron sin vida también afuera de su casa, y de la manera más aterradora que exista. Ella estaba sin una sola gota de sangre, y además, le faltaban los ojos. Días antes, la vieja curandera y mis familiares tuvieron un problema y se retaron a muerte. De hecho, se amenazaron con acabar con sus vidas, y todo por este negocio de la brujería, al grado que se cobrarían con la existencia de los seres que más amaban. Después de allí, esta guerra de brujería ya no paró, y cada vez crecía más y más, al grado que los daños y los males afectaron a mi madre, y la pobre un día ya no soportó más y dejó de existir. Ahora estoy yo sola en este mundo. Prácticamente soy la huérfana de la brujería. No tengo hermanos ni padres. La última persona en fallecer fue mi madre, y quisiera yo también irme con ella para no sufrir más. Curiosamente, ella se enfermó de la nada, un día 1 de noviembre del año 2018. Les cuento que primero empezó a perder el apetito. Se volvió muy callada, perdió peso. Su semblante se tornó muy diferente. Al principio, se puso muy triste, porque mi abuela también falleció 2 años atrás, y apenas le estaba cayendo la noticia. Pero no, ella era víctima de la brujería, aquella que desencadenó mi tío y mi padre. Ella se alejó de la familia y de Dios. Unos días estaba bien y otros se olvidaba hasta de cómo manejar. Incluso una vez olvidó su camioneta en una tienda y se regresó caminando. Empecé a notarla rara. Una noche ella salió semidesnuda de la casa, diciendo que mi abuelita estaba por allí y que se la quería llevar. De pronto se encerró en el baño y comenzó a llorar mucho. Les cuento que a veces forzaba la puerta y cuando entraba, ella estaba sola allí parada, mirándose frente al espejo. Parecía que hablaba con alguien más, supuestamente con alguien que vivía en su interior. En otras ocasiones, hacía como que se bañaba, pero en realidad no. Entonces todo eso se empezó a hacer más común, al grado que yo, su propia hija, ya la desconocía. Les juro que hasta me empezaba a dar mucho miedo. Por dentro me derrumbaba por la pérdida de mi padre, tíos y familiares. Y ahora, esto le pasaba a mi madre,
creyendo que no lo soportaría. Días después, se dejó de asear, dejó de comer, también dejó de realizar actividades físicas. Ya no sé qué hacer en la casa, hasta que se olvidó de mi padre y también de mí y fue allí que falleció. Se la pasaba solamente en su cama acostada, deseando su muerte. La llevé con infinidad de médicos naturistas, curanderos, de todo tipo, incluso hasta santeros. Pero en ese momento nadie sabía decirme en realidad qué diablos tenía mi madre. No era difícil saberlo, pero pues yo no creía mucho en todo eso. Para mí la única respuesta a esto era que a mi madre alguien la envenenó. Me despertaba aterrada, y más cuando me gritaba a las 12:59 de la madrugada. Ella decía que Satanás estaba escondida abajo de su cama y que venía a reclamar su alma. Tarde comprendimos que efectivamente la embrujó doña Peche, por culpa de mi padre, que la desprestigió y porque encima le quitó a sus clientes, aquellos que recurrían a la brujería. Todas esas prácticas y trabajos de brujería, aquellas que le tiraron a mi padre, pues dañó a toda la familia, dañó la economía, la salud, pero sobre todo acabó con mi madre. Y de una manera veloz, porque se empezó a debilitar e incluso ella era de estar siempre en redes sociales y para el mes de enero del 2019 ya casi no respondía a su teléfono y escribía todo mal, desde los mensajes los cuales no se le entendían qué cosa decía, más bien parecían símbolos satánicos o jeroglíficos demoníacos. Cuando veía eso, de inmediato le preguntaba que por qué escribía así. Se excusaba diciendo que Satanás se lo ordenaba, que él la obligaba a realizar todo eso. De hecho, perdió la razón conforme pasaban los días. Decía que veía cosas, unas muy aterradoras. Sus pláticas eran muy fuera de lugar. A veces entre la familia hablábamos de una cosa y ella decía otra. Los días pasaban y solamente permanecía en su cama, no se bañaba, no comía. Obviamente eso empezó a mermar su salud. Yo observaba que ni siquiera iba al baño. Entonces comprendí que efectivamente era brujería y que estaba muy avanzada. Necesitaba buscar ayuda antes de que pasara lo peor. Entre una prima y yo, la llevamos con un psicólogo y en cuanto éste la vio y revisó, nos recomendó lo antes posible meterla en un hospital psiquiátrico porque tenía una depresión muy fuerte y que podía atentar contra su vida o incluso con la mía. Antes de eso, la habíamos llevado a hacer infinidad de estudios, donde nos dijeron que era la premenopausia. A raíz de ese diagnóstico, la llenaron de puro medicamento, pero nunca mejoró. Al contrario, todas las noches se revolcaba de dolor y vomitaba enormes cantidades de gusanos y restos como de carne humana. Dios mío, desde allí comprendí que en verdad eso era brujería, y en verdad una muy buena, tanto que no se podía detectar así de simple. Ya no tenía dinero, estaba sola. Los gastos entre hospitales y médicos me sofocaban. En verdad, en ocasiones, le pedí a Dios que ya se llevara a mi madre. No había de otra. Una tarde, la dejé en el psiquiátrico, en lo que yo recobraba la cordura. Después de que salimos de allí, ella empezó a llorar mucho, pues ya no quería que la dejáramos sola. Pues no duró ni una semana. Tampoco la soportaron en ese lugar. De hecho, duró una vez 3 días sin dormir y solo gritaba, que se quemaba por dentro. Al final de cuentas, me la entregaron y me regresaron mi dinero. De allí fuimos con un psicólogo, el cual nos recetó unas pastillas antidepresivas, que yo siento que fueron el plus para que mi madre empeorara. Ella sola dormía todo el día y no comía nada. Incluso si quería que comiera, yo tenía que darle sus alimentos en la boca. La bañaba, la cambiaba. En verdad ya no podía. El poco dinero que nos dejó mi padre
ya estaba por terminarse. En mi desesperación la llevé con curanderos, los cuales la bañaron con hierbas, le colocaron veladoras, le hicieron de todo, incluso hasta me dijeron que fuéramos a la iglesia. Para eso ella iba en silla de ruedas, porque ya no podía caminar. Cuenta mi historia que un día cenando, me dijo que una supuesta amiga que no conocía de allí de la colonia le había dado de comer algo muy extraño. Ella lo recibió y se lo comió sin imaginar que estaba embrujado. Cuando volteó juró que se le apareció mi papá, la bruja negra llamada Peche y otro rival. La verdad, yo no sabía ni qué pensar, pero mi mamá era muy incrédula y siempre se burló de las creencias de las demás personas, incluso de la brujería y de lo que hacía mi padre. Pensé que por el coraje y odio que le tenían a esa señora, a mi padre le hicieron el mal, el cual acabó también con mi madre. Pero bueno, entonces a diario la salud de mi madre estaba súper mermada, deteriorada. Eran estudios de la cabeza, del cuerpo, de la espalda, pero los doctores decían que mi madre estaba bien de salud, que no tenía nada. Cansada decidí internarla en otro hospital, en el psiquiátrico, esto para marzo del año 2019. Pero allí nos dijeron que lo de mi mamá no era mental, que posiblemente había algo para ayudarla a recuperar su salud. Recuerdo que a la semana recibí una llamada del médico de mi madre. Él se escuchaba asustado y solo argumentó que no podía hacer nada por ella, que los medicamentos no le hacían efecto, que mejor ya nos fuéramos de inmediato a Catemaco, Veracruz, porque lo suyo era algo más delicado. Les cuento que no me di por vencida y con la ayuda de unos vecinos la llevé al Hospital Siglo XXI y después de varios estudios, ella volvió a salir negativa del cáncer y de otras enfermedades crónicas. Ahora entendía que eso era 100% brujería. Pero una mañana, lamentablemente, la encontré sin vida y con una mueca de horror y arrojando sangre por la boca. Omitiré la parte del funeral, porque nadie asistió. Creí que allí me regresaría la paz y la calma, pero no, porque ahora el mal comenzaba a molestar. A mí, a mis hijos y a un tío que aún me quedaba. Para mí la causa de la muerte de mi madre fue algo relacionado con la brujería. Porque ¿cómo te explicas que una mujer tan alegre, fiestera, cuerda, que hizo ejercicio, que siempre estaba en sus 5 sentidos, que amaba a su familia, que disfrutaba comer, se fuera así de rápido? Después de que me enteré que a mi madre le habían hecho brujería con la Santa Muerte, y más con la de color negro, no lo podía creer. Después tuve sueños. En esto se me aparecía la Santa Muerte y la brujería. Y esto pasaba por noches seguidas. En esos sueños miraba a la curandera, a la bruja Peche, la cual trabajaba con difuntos y huesos, para acabar con la tranquilidad de mi casa. Y también recuerdo que miré cómo despertaba demonios, unos muy salvajes. Cuando consulté con una persona que le sabe a todo esto de la brujería y sueños, esta me dijo que era de mal augurio, que de hecho venía una muerte próxima. ¿Y qué creen? 3 semanas después, fallecieron 2 de mis primos con un padrino. Resulta que una tía estaba casada con un narco y no podía embarazarse. Entonces ambos fueron con mi padre y con mi tío, y que le solicitaron un trabajo de fertilidad. Allí mi tío le pidió a la Santa Muerte Negra que le diera un niño, y un año después nació mi primo. Tiempo después falleció mi tía y su esposo. En verdad la muerte rondaba a todos los conocidos, pero sobre todo a mi familia. Les cuento que para eso mi primo, que odiaba estar en los rosarios y ambientes religiosos, además de los velorios de sus padres, pues ellos les pasaron cosas aterradoras, como por ejemplo, en el velorio, el Cristo se les cayó, los cirios se apagaron y se voltearon, se fue la luz. En verdad había algo que no quería que velaran a sus padres.
Yo no lo sabía, pero mi primo fue bautizado en honor a la Santa Muerte, y que cuando éste visitó el templo que está en Coacalco, allí en el Estado de México, jura que vio sentados a sus padres, los cuales ya habían fallecido. Uno estaba a la derecha y otro a la izquierda de la Santa Muerte. Ya le dijeron que una persona que puede abrir su poder y dedicarse a curar gente y dedicarse al espiritismo es una persona que también puede trabajar con la Santa Muerte Negra. Pero bueno, lamentablemente estamos hablando de que aquí se dedicaron a la brujería, la misma que se llevó a sus padres y se llevó a los míos a la muerte. Esto me lo contaron un viernes y ya en la noche, de la nada cuando estaba dormida, me desperté como a las 3 de la madrugada, porque clarito sentí que andaba un animal abajo de mi cama. Juro por Dios que al asomarme por abajo, vi a mi madre muerta. Esta sangraba de los ojos y estaba llorando amargamente. Después arañaba el piso, como si le doliera algo. Después se retorcía, llena de odio y de desesperación. Traté de entender que eso no era un sueño, más bien era una manifestación de ella, y que no podía trascender, porque estaba embrujada. Al parecer doña Peche la bruja era muy fuerte. ¿Y qué creen? Después de fallecida por sus brujerías, pues estas continuaban, y ahora estaban invadiendo la casa. Una vez se me apareció mi madre, y yo la quería abrazar, pero pues tenía miedo porque en el fondo de las cosas, eso también era un demonio. Una vez ella me susurró que me cuidara, que porque la brujería no terminaba, o no se iría hasta acabar con todos nosotros, con el último integrante de la familia. Por desgracia solamente, ya quedaba yo en la tierra. A mis 22 años, esta pesadilla me estaba atormentando al grado que quería salir por la puerta falsa. Y para eso el suicidio sería la mejor opción. Pero de pronto esa manifestación interrumpió mi pensamiento, y bruscamente mi madre salió debajo de la cama, se puso de pie y salió por la puerta. Antes de retirarse, inclinó su cara y me dijo: Hija, ayúdame, por favor. No me quieren dejar descansar en paz, te lo suplico. Amigo Chimo San Juan, después de eso se desapareció, allí cerca de la puerta, y solo escuché cómo los perros aullaban. Segundos después recobré la noción y comprendí de que todo eso era parte del sufrimiento, al no poder descansar en paz. Pero ¿qué podía yo hacer para terminar con esa maldita brujería? Dios mío, era algo muy aterrador. En el fondo de las cosas, la pobre alma de mi madre era atormentada por esa aberrante bruja y por sus trabajos que le tiraron. La pobre estaba sufriendo mucho y yo no sabía qué hacer por ayudar a su alma. Al parecer, después de fallecer, por alguna extraña razón, mi madre y la bruja no dejaban de sufrir. Creí que tenía que buscar ayuda con una curandera para ayudarla a trascender. Pero bueno, me siento muy triste porque ahora estoy huérfana a causa de la brujería. Se fue mi madre de la casa, pero ahorita siento a otra persona. Ella estaba irreconocible cuando la enterramos, al grado que la desconocí. Para terminar, les quiero pedir que recen una oración por mí, ya que ahora esta brujería está cayendo en mi vida y tengo miedo de no despertar más. La verdad, ya nada me importa, porque ahora estoy más huérfana que nunca y comienzo a presentar los mismos síntomas que mi madre. Gracias. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los aterradores eventos reales de la señora Luz María Géminis Pérez.